Hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo no sé qué contaros de mi invitada, de nuestra invitada, porque además de buena amiga, es que tenemos mucho vivido juntas paralelamente. También os digo, la primera vez que escuché yo la palabra mindset, estoy hablando, yo qué sé, antes de la pandemia, fue a través de ella. Es una fantástica investigadora. Ella sobre todo trabaja con equipos en adaptación al cambio, en el mundo de la empresa, pero también da conferencias, ha escrito un montón de libros. Y chica, ya que ha sacado un libro nuevo, le he dicho, Pilar, vente para acá. Y Pilar Jericó nos trae este libro que se llama Descubre lo que de verdad te mueve. Hola, Pilar. Hola, Anne. Qué alegría estar contigo, qué alegría. Madre mía, tú hablabas de frescura. Yo creo que es que entre tú y yo ya hay mucha frescura y mucha admiración mutua, por lo menos por mi parte. Ya sabes que es mutuo y mucho cariño, de muchos años además. Qué valiente eres. Has estado en Estados Unidos muchos años viviendo, ahora pasas por aquí y traes este libro, lo que de verdad te mueve. Qué importante es saber lo que nos mueve a cada uno, porque muchas veces, y más en los tiempos que corren, tenemos tantos inputs que vamos un poco como pollos sin cabeza. Sí, es verdad. Yo creo que además la idea es, yo cuando escribí el libro descubrí la base de muchas de las emociones, las bases de las emociones hasta del miedo, de la alegría o de la tristeza, de tantas cosas, están ahí, en los motores, en lo que realmente nos mueve, y conocernos es un gran paso. Se puede decir que es como la gran panacea, o sea, o no sé, como lo más valioso en estos días, saber qué es lo que nos mueve. Insisto, porque tenemos muchos inputs y más en una edad concreta en la que tenemos que tomar decisiones hacia dónde debemos ir. Y poco nos paramos a estar simplemente y recibir lo que quizá nos tenga que decir pues las circunstancias, nuestras emociones más profundas, nuestro ser, ¿no? Exactamente. De hecho, en el libro lo que se habla son de los motores que están en la base, como decía, de las emociones, de nuestro comportamiento. Y lo que es interesante es que está vinculado a la supervivencia y están al servicio de que, para que nosotros sobrevivamos a las distintas dificultades. El problema es que cuando estos motores se convierten en obsesiones, es cuando nosotros estamos al servicio de ellos y no viceversa. Y es ahí donde está el riesgo. Por ejemplo, necesitamos el éxito, la satisfacción personal, el sentirnos realizados. Una cosa es esa necesidad y otro es bien distinto que nosotros estemos solo focalizados en la búsqueda del éxito, pagando precios en las relaciones personales y en tantas otras cosas, ¿no? ¿Y sabemos discernir lo que es el éxito para nosotros en caso de que sea tan necesario? El éxito me refiero a la satisfacción personal, ¿no? No me refiero al éxito hacia afuera, a lo que llamas, sino la sensación de realización personal. Y yo creo que todo el mundo necesita ese espacio de sentirse realizado, que puede ser en casa, puede ser una ama de casa. Yo que he estado en pandemia en Estados Unidos, aprendí a cocinar y mi éxito a veces era descubrir nuevas recetas, o sea que, pero esa satisfacción de hacer lo que nos gusta, de sentirnos realizados, es fundamental tenerlo también, junto con otros motores, claro. ¿Y cómo hacemos para eso, discernir y saber lo que es verdaderamente lo que nos mueve? ¿Por dónde empezamos, Pilar? Con el conocimiento de uno mismo. Aquí lo pones, ¿eh? Sí. Conocerse a uno mismo, todo empieza por ahí, ¿no? Sí, y la base, el libro está escrito con Michael Pearson, que es un investigador de Harvard, y él habla de cómo a lo largo de la evolución del ser humano hemos ido desarrollando distintos motores que tenemos en la actualidad, porque nuestro cerebro, desde el punto de vista morfológico, no ha variado, apenas ha variado en los últimos 300.000 años. Es decir, ahora que hablamos de diferentes generaciones y tal, bueno, eso son expresiones, pero en el fondo lo que nos mueve es lo mismo. Nos mueve la necesidad de adquirir pues cobijo, alimentos, pero también esa sensación, como decía, de éxito, de autoridad, de poder en algún terreno, la necesidad del vínculo, de ser parte de un grupo, de la familia, amigos. La tercera, la necesidad de comprender, de entender el para qué hago lo que hago, el aprendizaje. Y por último, el motor de defender lo nuestro. Ese solo se activa cuando hay un riesgo, pero está ahí. Lo importante es que no estén, como decía, todos ellos deben de estar en equilibrio. Si uno de estos motores nos domina,
es cuando empezamos a sentirnos mal, y eso afecta en el plano profesional y en el plano personal. Y esos 4 planos son de los que hablas en el libro, el de la parte del adquirir, del vincularnos, del comprender y del defender. Y después cada uno lo vas desgranando. Sí. Claro, tener un equilibrio entre los 4. Lo que pasa es que no solo es el equilibrio, sino también el nivel de conciencia. Claro. Porque ahí influye mucho. Yo creo que podemos, y ahí hay ejemplos maravillosos de personas de a pie y de emprendedores que dicen: yo puedo buscar el adquirir algo, por satisfacción personal, pero también puedo buscar el adquirir para compartir, para crear un mundo mejor, para cuidar el planeta, para dejar un legado a las siguientes generaciones. Por lo tanto, estos 4 motores es la base, pero luego hacia arriba están los niveles de conciencia. Entonces, en el fondo, el libro es una invitación a conocernos, a conocer que estos impulsos, impulsos es una mala traducción de driver, no sé, de motores. Sí, de hecho lo pones aquí, son como motores, efectivamente. Sí, son lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Es bueno conocerlo, pero luego es también reconocer que una vez que sepamos cuál es la base, que esta base es de supervivencia, que además en el libro hablo de la evolución, de cómo hemos sido... a mí me ha encantado escribirlo porque he descubierto cosas que desconocía completamente de la evolución humana, ¿no? Pero decía que esta es la base y luego está ya el elevarnos. Y al final el objetivo es la satisfacción personal, la plenitud, el desarrollo pleno es estar en equilibrio, que ninguno de ellos nos domine, porque cuántas veces por sentirnos queridos, buscar el amor de otros ha ido contra nosotros mismos, o cuántas veces nos hemos obsesionado con algo y ha dañado incluso nuestras relaciones personales. Por lo tanto, lo importante es el equilibrio, pero no solo el equilibrio, sino el tomar la perspectiva y darnos cuenta de contribuir cada uno desde su lado a un mundo mejor. Y esa es la invitación del libro, ¿no? Es la realización. Y cuando analizas, por ejemplo, qué es lo que caracteriza en los lugares donde hay más centenarios del mundo, pues es cuando estos 4 motores están en equilibrio. Cuando analizas qué caracteriza a los líderes, que son buenos, que inspiran, están estos 4 motores en equilibrio. Por lo tanto, es una invitación a conocernos, a ver cuál está en equilibrio o no, o cuál está en exceso o en defecto, y tomar conciencia sobre ello. O sea que para ir viendo los 4 apartados estaría bien también hacernos algunas preguntas y hacer una especie de rueda de la vida, que se suele llamar también, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, el equilibrio es un equilibrio inestable, nunca es, porque cuando vas pasando etapas de la vida, pues cuando eres más joven le pones más foco en unas cosas, luego lo vas cambiando, ¿no? Pero sí que a mí, por ejemplo, me ayudó a comprender que yo había etapas de mi vida que podía tener mucho éxito, a lo mejor profesional, pero había otra parte, otro motor que no estaba bien. Y eso al final, ese éxito que tanto nos obsesiona a nivel de sociedad, te das cuenta de que si no está lo demás en equilibrio y con conciencia, te deja un sabor amargo. Y el tomar perspectiva de todo ello desde una foto global a mí me ha ayudado. Y luego me ha ayudado el darnos cuenta que en el fondo cada uno de los que estamos aquí somos el éxito de millones de seres que han contribuido a la evolución. Y tiene que ver con una mirada mucho más sistémica, ¿no? Yo me encanta la historia de siempre, pero me saltaba la prehistoria, que me aburría un montón. Entonces me pareció un rollo. Pero cuando he accedido a conocer el éxito evolutivo de los sapiens, 30 humanos que han vivido, 30 tipos, especies de humanos que han vivido aquí, que han desaparecido, y que en el fondo ha sido un poco honrar de una manera sistémica que todos esos motores que tenemos provienen de una evolución, que tienen un sentido, que tienen que estar a nuestro servicio y no nosotros al de ellos. Al final es un poco de antropología también, sí, de evolución del ser humano. Hablas mucho del liderazgo, pero también del autoliderazgo. Y estas 4 claves también son importantes. Cuando tú te conoces, puedes liderar tu vida siendo consciente de que eres parte de algo más grande, ¿no? Exactamente. Los líderes, el liderazgo, que yo hablo del liderazgo, Michael Pearson, que es el coautor, él es el presidente de la Asociación Internacional de Liderazgo Humanista y de Gestión Humanista.
Yo hablo del libro no tanto del humanismo, que también, sino hablado de lo esencial. ¿Cuál es lo básico? Porque en un mundo en el que estamos, inteligencia artificial, tecnología, todo esto, que es fundamental, porque es la evolución, pero no podemos olvidarnos de lo básico. Y al final, cuando en mi trabajo, que acompaño a equipos directivos y analizo qué es lo que hace el buen líder, la buena líder, siempre cubre lo básico. Y lo básico son estos 4. Da claridad hacia dónde hay que ir, con un sentido, con un propósito, hace sentir importante la pertenencia del grupo, hace sentir útil, tienes un talento y tienes que ponerlo en juego, y es importante que se fomente ese espacio para ponerlo en juego. Y luego hay un lugar en el que te sientes con seguridad psicológica y física. Física es más fácil, quiero decir, que es más habitual ahora que se ponga mucho foco en ella. Pero la seguridad psicológica, que me puedo mostrar como soy sin que me penalicen, que puedo hablar del error, que del error se aprende, que me puedo mostrar vulnerable. Y eso ocurre cuando estos 4 motores están en equilibrio. Y ese es el liderazgo esencial del que hablamos en el libro. Y eso no solo ocurre o sucede en el mundo laboral, sino también en casa, en las familias, en los amigos, en nuestro autoliderazgo. ¿Y esa conclusión de elegir estos 4 factores ha sido después de una investigación o te has guiado por alguien que ya había puesto ese camino de ese patrón? Sí. ¿Cómo ha sido? Ha sido un encaje de 2 vías. Por un lado, yo cuando publiqué No Miedo, hace ya, fíjate, casi 20 años, en 2006, sí. Pues yo observaba que el miedo tiene que ver con el ego, pero tiene que ver con la supervivencia en el fondo. Son versiones de la supervivencia. Quiero decir, yo tengo miedo al fracaso, o al rechazo, a la pérdida de poder, a no llegar a fin de mes, al cambio, en fin, a los 5 miedos que hablaba en el libro, en el mundo laboral, y tienen que ver con no sentirme querido, apreciado por el clan en el que estoy, por no sentirme realizado, por no llegar a fin, por la supervivencia. Todo estaba vinculado a la supervivencia, y yo siempre encontraba detrás del miedo, que es la expresión, encontraba algo que no sabía cómo llamarlo, que eran como necesidades profundas, no sabía cómo llamarlo, impulsos, pero que estaban vinculados a la supervivencia pura. Y cuando estuve en Estados Unidos en un programa en el RCC de Harvard, conocí a Michael Pearson, que él hablaba de este modelo que había sido producto del estudio desde la mirada evolutiva. Y me pareció que era un encaje perfecto, porque por un lado yo lo había estado observando en los talleres, formaciones, en conferencias, y por otro lado era el estudio de cómo a lo largo de la evolución humana han ido apareciendo los motores. Claro. O sea, hace 1.800.000 años el motor de comprender, de dejar una huella como, no sé, en Atapuerca, por ejemplo, eso es muy posterior a los Homo habilis de hace 1,8 millones. Y es porque han ido apareciendo. Tiene que ver con el crecimiento de nuestro cráneo y, por lo tanto, el crecimiento de nuestro cerebro. Y como hemos ido creciendo, hemos ido necesitando cubrir nuevas necesidades, ¿no? Y eso es la belleza. Y aquí estamos como sapiens, después de millones de años de otros seres que nos han permitido llegar hasta aquí. Las necesidades han cambiado, las expectativas también, las expectativas, podríamos hablar de ello, pero eso ya es de otro tema que también tú hablas mucho. Pero sí es verdad que el sentirse parte de algo y sentirse amado y querido tiene que ver mucho también con ese deseo del ego de sobrevivir, de supervivencia, ¿no? Tiene que ver con el ego y también tiene que ver con eso, con la supervivencia. Es más, de hecho en la Universidad de UCLA, en UCLA, se estudia qué ocurre con nuestro cerebro cuando nos damos un golpe. Yo que tengo un golpe aquí en el hombro. Ahí estás, pero oye, muy valiente. Estoy aquí haciendo, pero cuando te duele algo de tu cuerpo, hay una zona del cerebro que se activa. O sea, no solo te duele aquí, sino que se ve en el escáner cerebral. Pero es apasionante porque cuando alguien nos rechaza, cuando nos expulsan de un grupo de WhatsApp, cuando en una reunión de trabajo no nos tienen en cuenta o cuando no nos escuchan sencillamente, hay otra parte del cerebro que también se activa. Eso es lo que se llama el dolor social. E incluso si se ve la fotografía, se observa que el dolor físico se activa en un lugar
y el dolor social se activa en 2 lugares. Es decir, que nos expulsen de grupos, que no nos sintamos que pertenecemos, nos duele profundamente, porque es lo que nos permite la supervivencia. Y también, volviendo un poco a la parte antropológica, porque antiguamente si no nos incluían en el clan, nos iban dejando atrás, no íbamos a comer, íbamos a pasar frío y nos iban a devorar las bestias, ¿no? Exactamente, por eso es supervivencia. Cada motor tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. Y este además no es de Sapiens, es desde mucho atrás, hasta les pasa a los mamíferos, más allá de los humanos, ¿no? Entonces, pero fíjate que el que realmente nos hace diferenciales como humanos no es ni el de adquirir, ni el de pertenencia, ni tan siquiera el de defender, es el de comprender. Y es el del sentido, el del legado, el de estar constantemente aprendiendo y la necesidad de reinventarnos. Y eso también está vinculado a la supervivencia. ¿Por qué no? Porque si no, ¿cuántas veces estamos en trabajos que son estables, que estamos en buen ambiente, pero si imaginemos que fuéramos pintores, todos los días pintamos algo y nos pagan muchísimo, el ambiente de trabajo es fantástico, nos gusta lo que hacemos, pero todos los días por la noche destruyen nuestros cuadros y al día siguiente hay que volver a empezar. Eso sería demoledor para nosotros, ¿no? Y no tiene que ver con el ego, tiene que ver con ese motor puro de sentido, de encontrar un sentido, una trascendencia que también es universal y es supervivencia. Y es más, las personas que tienen trabajos en donde no encuentran el sentido de lo que hacen, a lo mejor de baja formación o de bajo ingreso, encuentran esa sensación de realización, fíjate, a los 2 años de haberse jubilado, de media. Y es una pena porque los jefes deberían de darle el sentido. Es una pena, pero esa necesidad es innata. Otra cosa es que no encontremos el espacio para poder expresarlo. Este libro a mí me parece interesante precisamente para esas personas que quizá no han encontrado el sentido y también, si me permites, y ya me vas a decir si sí o si no, para ese adolescente consciente que busca, curioso, curiosa, que le apetece también saber hacia dónde tirar o qué es lo que le pasa, entender y comprender también lo que le pasa, ¿no? Sí, yo creo que ya lo he presentado y ese feedback, esos comentarios me lo han hecho, que les puede ayudar, ¿no? Porque a veces pues eso, el saber qué nos mueve nos da una perspectiva, nos da un faro sobre al que dirigirnos. Luego ya vendrá la vida con sus mareas y sus tormentas, pero al menos hacia dónde orientarnos, ¿no? Estamos en un momento de cambio vital, vibracional, de despertar, quiero pensar. Quiero pensar. Yo creo que sí. Y tiene mucho que ver también esto, ¿no? El que nos hagamos preguntas, que cuestionemos lo establecido y veamos si lo que estamos haciendo está en el lado adecuado, ¿no? Y tú eres parte de ese engranaje también. Has metido mucho tu patita y tus ganas en la parte empresarial, porque queda mucho por hacer. Y te quiero preguntar algo más personal y es la parte de la aportación de la mujer en el mundo de la empresa. Tú y yo hemos coincidido en eventos que tienen que ver con mujer y empresa. Y no sé, me gustaría también que me hicieras una radiografía de cómo lo ves desde tu visión. Yo creo que estamos en un cambio profundo y del que me siento realmente muy feliz de verlo y de contribuir a ello, contribuir a ello. Fíjate que cuando empecé, claro, lo que tiene la edad, ¿no? Mi primer libro fue en el 2001. Apenas había mujeres, ¿no? en determinadas posiciones de dirección o incluso de conferencias y ahora cada vez hay más y hay una opinión. Y además yo lo que he observado es que ese humanismo del que hablamos y del que intento explicar y escribir en el libro ha tenido un papel fundamental la incorporación de la mujer. Porque hablar de temas de vulnerabilidad, inteligencia emocional, aunque los autores fueran hombres. Pero... A ti te escuché por primera vez lo del currículum B, fíjate. A ti también, esas cualidades que se valoran a la hora de contratar o de trabajar con alguien, ¿no? Sí, el currículum B para mí es lo que me ha permitido tener la trayectoria profesional que yo empecé con 16 años en el currículum B, con el primer cáncer de mi padre, que luego murió, pero ese fue el despertar un poco a algo más, ¿no?
Pero toda esa mirada, digamos, lo sabemos, en cursos de crecimiento personal suele haber más mujeres, pero toda esa mirada se está incorporando y se incorpora al mundo laboral. Y ayer estaba con un cliente y me estaban pidiendo en un programa de liderazgo para el nivel de comité de dirección, una empresa de las grandes de este país, y me decían, hablemos de vulnerabilidad. Hablemos de la vulnerabilidad, hablemos de los errores. Pero esto no es una empresa única. Es que la pandemia ha ayudado mucho, es verdad, pero fundamentalmente es la incorporación de la mujer desde el lugar de la mujer, no intentando imitar roles masculinos. Ahora que has dicho la palabra masculino, ¿crees de verdad que existe lo que se llama la energía femenina y la masculina independientemente? Porque quizá esa mirada femenina también la tienen muchos hombres, ¿no? Absolutamente. Sí, y ¿no? es darnos el permiso. Darnos el permiso. Yo creo que estamos en un cambio social. Imagino que cuando estaban en el Renacimiento no eran conscientes de que estaban en un cambio social también. Supongo que cuando uno está dentro no lo ve. Pero esto es un cambio social. El gran cambio del siglo XX es la incorporación de la mujer. Son millones de años. Pero fíjate que en el libro, yo no recuerdo si lo llegué a escribir, pero hubo un momento en el que las diosas y los dioses eran del mismo tamaño. Y hubo un momento en el que desaparecieron las diosas neolíticas. La diosa tierra, ¿te acuerdas? ¿Sabes? De estas que son famosas. Desaparecieron. Y es curioso porque cuando desaparecen ellas es cuando empiezan a aparecer al mismo tiempo los grandes enterramientos. ¿Qué significa el poder? Es decir, cuando empezamos a ser tribus nómadas y pasamos a ser sedentarios, es cuando hay que defender, cuando ya no es equitativo, porque claro, cuando eres nómada pues te llevas tu mochilita, o lo que sea, y te vas de un lado para otro. Pero cuando eres sedentario, ya puedes crear, ya puedes hacer tu zona, tu castillito, siglos después. Y es ahí cuando empieza a aparecer el poder y cuando se empieza a desequilibrar el motor de adquirir, que es el primero de todos. Y es cuando desaparece las diosas femeninas. Y el protagonismo femenino, o sea, a partir del Neolítico aproximadamente. Sí, ¿no? empieza ahí. En el Neolítico es cuando desaparecen y luego ya los primeros enterramientos de los egipcios. Algunos he visto en Malta yo también, donde había figuras femeninas que luego ya no... En Malta, esa fue una de las épocas. Y tiene que ver, hay autores que hablan de que está relacionado con la saharización, porque el Sáhara es un vergel, pero hay un cambio climático y el cambio climático obliga a los humanos de entonces a moverse, pero también obliga y empieza tiempo después, estamos hablando de millones de años atrás, pero empiezan luego ya a desarrollarse, luego posteriormente el sedentarismo, el poder exacerbado y el desequilibrio de los motores. Por eso desaparecen también las diosas. Y bueno, tenemos guerras, tenemos de todo que conocemos, ¿no? Y que siguen más que desaparecer, brillan desde la sombra. Exactamente. Volviendo al libro, has hablado de antropología y aquí hablas también de las edades. Lo tengo aquí apuntado y marcadito, porque haces un estudio como si fuera un estudio sociológico de la evolución generacional que hay y de la visión que hay distinta. En poco tiempo ha habido un cambio brutal y haces el estudio desde los baby boomers hasta la generación Z, ¿no? Y este estudio es muy interesante, está aquí también como en un dibujito. Es muy interesante esto, ¿no? Sí, pero fíjate que al final los motores son los mismos. Por ejemplo, los baby boomers o la generación silenciosa, que es la anterior, crecieron con las guerras mundiales, ¿no? O sea, crecieron, quiero decir que vivieron el eco de las guerras mundiales. Entonces, cuando se analiza la seguridad para ellos, pues por ejemplo es apoyar en los ejércitos, porque tiene mucho que ver, ese motor de defender en este caso, tiene que ver con la sensación de tener ejércitos fuertes. Claro, la generación... es la posguerra también. La posguerra, claro, todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que las generaciones actuales, por suerte, los más jóvenes no han vivido estas situaciones. Por lo tanto, el motor de defender se ve de otra manera. Claro. Queremos defender el medio ambiente y hay otras búsquedas. El motor es el mismo, pero la expresión es distinta. Por eso lo interesante es cuando se trabaja, cuando uno trabaja a título individual o con otras personas, es que de estos motores, ¿cómo lo expresas tú?
¿Cómo expresas tú la necesidad de defender o ¿Cómo la lo seguridad? interpretas, ¿Cómo no? lo interpretas? Vale, Y tiene mucho que ver con la educación y con la época en la que hemos vivido las personas, ¿no? Muy interesante. Yo creo que es de los libros tuyos también que te relajas más en el sentido de que hablas menos de cosas traumáticas, críticas y haces más un estudio. Sí, porque los otros eran, de verdad, yo cuando los leía era más ver el insight, ¿no? La parte más, Sí. los descubrimientos internos, pero este sí que aporta también pautas para encontrar nuestro propio camino y estás como en un momento vital tuyo también muy, muy optimista, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que disfruté muchísimo y me emocioné escribiéndolo porque lo escribí en Washington, donde yo vivía, que me mudó hace muy poquito, he vuelto a España. Y tuve la suerte de, claro, cuando estás en Washington, pues hablas con gente de allí, claro. Y estuve en el Smithsonian, que son los museos y gente. Y entonces miré desde otra perspectiva esta parte sistémica, que lo hemos tratado y hemos hablado, esa mirada sistémica de la vida, ¿no? De que no estamos solos, que estamos, esa mirada global, ¿no? Y yo nunca había hecho una mirada, siempre había hecho una mirada desde el presente, pues que estamos todos interconectados, pero no había tenido la capacidad de mirar hacia atrás. Es que es interesantísimo, Pilar. Y me emocionó, pero personalmente me emocionó, y lo pongo en las últimas páginas, de que, o sea, estamos aquí, es un éxito evolutivo y es honrar también. Es una invitación para honrar a todos los seres. Ancestros también. Ancestros nuestros. Ancestros no solo abuelos, tal, sino millones de años atrás, ¿no? Y entonces, cuando tomas esa perspectiva, a mí me dio mucho alivio de decir, confiemos. O sea, a veces estos problemas que tenemos, tal, hay que confiar. Hemos sabido salir de situaciones terribles. Justo te iba a preguntar, ¿podemos confiar en la humanidad? Claro, ¿Vamos que bien? sí, estuvimos a punto de extinguirnos como Homo sapiens. Se calcula que había menos de 2000 individuos. En algún momento hay algún estudio que he leído. O sea, estábamos a punto de desaparecer. Fíjate, situaciones terribles. Y estamos aquí. Para mí es un canto a la esperanza, un canto al ser humano, un reconocimiento y darnos cuenta de que lo que nos hace puramente humanos es volver a la esencia, a nuestros básicos, a la cercanía, a la vulnerabilidad, al amor, al cariño. ¿Y cómo cuentas todo esto en el mundo de la empresa, Pilar? ¿Cómo se hace? Así, contándolo así. Pero tienes que hacer algo antes, ¿sabes qué es? Eso me lo contaron. Llegas y decir, bueno, atentos que les voy a contar. No. Esto es como, a mí, yo cuento que en el fondo yo me siento como un poco caballo de Troya. Claro. Esto es como abren de atrás y salen ahí el batallón entero. Te crees que no, aquí es un caballo, tal, en mi currículum nada, ¿no? Y luego ya cuando empiezo les doy datos, claro, porque son datos científicos, es que todo esto está avalado por ciencia. Y números, que además son números, o sea, si tú quieres conseguir mejores resultados, que la gente esté mejor contigo, si es que es de sentido común. Y cuando les das datos, y hay datos para aburrir, de la efectividad, de los equipos que mejor funcionan, son los que mejor se conocen, que se miran a los ojos y saben lo que sienten, lo que piensan. Que estos estudios se hizo en Google, en entornos de ingenieros, mirarte a los ojos, saber lo que sienten, son los equipos más efectivos, o sea, con resultados. Cuando tú explicas todo esto y ganas ya, como se dice, la venia, es decir, te dicen, bueno, estás hablándome de números, ya es cuando compartes el resto y conectas con el corazón de las personas. Aquí no te ha hecho falta, Pilar? Aquí te he escuchado con atención. No sé si hay algo, antes de que te despida y que nos despidamos, que quieras añadir sobre este proyecto, y en general aprovecha también porque nos está viendo mucha gente que sigue este foro. Si hay algo que quieras añadir. Bueno, yo la absoluta gratitud. Estoy feliz, he regresado a España con el libro, con proyectos, podcast, la consultoría, por supuesto, conferencias. Me siento muy agradecida. Te lo vamos a agradecer porque muchas empresas, firmas, personas, instituciones te reclaman y estabas un poquito lejos. Ahora estás en España. Estaba un poquito lejos. Sigo viajando y mantengo compromisos al otro lado del Atlántico, pero ya estoy aquí. Y darte las gracias, Anne. Te lo he dicho antes y te lo digo ahora en público. Durante estos años que he estado en Washington viviendo, verte y escuchar los invitados, tus ponencias y tu libro maravilloso ha sido
ha sido para mí una bocanada siempre de aire fresco y de agradecimiento profundo. Así que nada, gracias por esta oportunidad. Gracias Pilar por tu generosidad, porque yo cuando empezaba a hacer estas cosas me daba mucho apuro, mucho pudor, y me hiciste sentir que podía, y me dijiste sí, claro que sí, y siempre me has dicho sí. Y seguiremos haciendo cosas, claro que sí. Claro que Así sí. que gracias. Gracias a ti.